Hola, bienvenidos a esta sesión de Aula SEMS HD. Es un gusto poder saludarles a través de nuestras redes sociales y la señal de radio y televisión de Hidalgo. La lectura es fundamental para que puedas comunicarte mejor y como resultado ser más productivo en tus actividades académicas. Por eso te invitamos a poner mucha atención a los contenidos que tenemos preparados para ti. Te recomendamos ponerte cómodo, alistar tus útiles y tomar apuntes. Para iniciar, conozcamos nuevas palabras para usarlas en tu vida diaria. Mejora tu léxico. Cerúleo, dicho del color azul, propio del cielo despejado, del mar o de los grandes lagos. Hebdómada, lapso de 7 años. Regolaje, buen humor, buen temple de una persona. Morigerado, bien criado o de buenas costumbres. Prónuba, madrina de boda. Seguramente alguna vez has redactado un texto y al leerlo te das cuenta que es un tanto incoherente. La verdad, esto resulta muy común, por eso aquí te daremos algunos consejos para que tengas un texto digno de un estudiante de bachillerato. En esta ocasión haremos un recorrido por todos los tipos de textos y los diferentes párrafos que se pueden construir para lograr una redacción mucho más coherente. También aprenderemos a identificar las ideas principales y secundarias de un párrafo. Consejos para redactar mejor. Ordena tus ideas. Lo principal es tener muy en claro qué quieres decir, cómo lo quieres decir y cuál es tu propósito. Usa frases cortas. Escribe de forma sencilla, breve y concisa para lograr que los lectores te entiendan, sobre todo si no tienes la costumbre de escribir. Lee detenidamente tu texto. Revisa y revisa. Detecta errores. Verifica la ortografía, palabras repetidas e ideas poco claras. No escribas como hablas. La construcción del lenguaje hablado y del escrito son diferentes. Las frases no deben seguir el patrón de una conversación, sino el de una redacción. Recuerda que cada frase debe estar bien estructurada, sujeto, predicado y complementos, y que cada idea debe estar correctamente enunciada y concluida. No dejes nada en el aire. Puntuación. Usa puntos y comas. Puntuar correctamente es indispensable para que el lector pueda respirar y comprender. Además, te ayudará a organizar mejor tus ideas, concluirlas, enumerarlas o explicarlas. No uses palabras rebuscadas. Usar muchas palabras cultas no te hace ver más inteligente. Si no están integradas a tu vocabulario, puede que las uses mal o que el texto se vea forzado. Recuerda que la mejor forma de mejorar es practicar. La frase "papelito habla" tiene mucho de verdad, porque las civilizaciones han plasmado en documentos las reglas de convivencia, su estilo de vida, pero si estos no están bien elaborados, jamás difundirán de forma eficiente y eficaz lo que se pretende comunicar. De ahí la importancia de redactar correctamente un texto. Por ello es importante que al redactar un documento tengas presente el tema del cual hablarás y los aspectos de este. Un tema puede ser muy amplio, por eso debemos acotar la redacción. Veamos lo siguiente para aprender más sobre cómo construir un párrafo. ¿Cómo construir un párrafo? Escribir un párrafo requiere estructurar el pensamiento para codificar una idea que se expresa en forma escrita. El texto está formado por párrafos y este es un conjunto de oraciones que desarrolla una idea y está separado por un punto y aparte. Deben incluir la información que responde a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo.
Características del párrafo. Unidad. Debe contener una sola idea principal. Las ideas secundarias se refieren únicamente a un solo hecho o fenómeno. Coherencia. Relación lógica que existe entre los elementos que conforman el párrafo, cuidando que los nexos con los que unes los enunciados tengan sentido. Son pilares en la construcción de la idea. Por lo tanto, un texto contiene unidad y coherencia en la medida que el mensaje escrito tenga sentido y se aprecie orden en sus partes. Escribir correctamente nos permite tener una mejor comunicación. Actualmente, al usar las redes sociales, utilizamos mucho la escritura para interactuar con familiares, amigos y compañeros de la escuela. Cuando no somos unos redactores muy hábiles, es importante prestar atención al iniciar un texto, ya que debemos llamar la atención del lector. Por eso es importante ser claro con el tema a tratar. Toma nota del siguiente contenido. Tipos de párrafo. Tipos de párrafo de acuerdo a su ubicación en el texto. Introducción. Aparece al inicio del texto y se utiliza para presentar el tema o tesis y para atraer el interés del lector. Desarrollo. Se utiliza con la finalidad de darle una estructura lógica al contenido. Pueden ser explicativos o transitivos. Conclusión. Se utiliza para cerrar un tema o apartado. Resulta sencillo identificarlo porque comienza con expresiones como las siguientes: en conclusión, en síntesis. Los textos deben tener una estructura básica, la cual será muy útil para ir adentrándonos en el mundo de la redacción y así construir textos ricos en información. Para tomarle gusto a la redacción no es necesario escribir un tratado sobre física cuántica. Empieza por hacer anotaciones sobre cómo te sentiste en un día difícil o bien redacta un texto breve sobre algún tema de tu interés, pero nunca pienses que no tienes nada que escribir. Ahora es momento de revisar una clasificación de los tipos de texto. Seguramente necesitarás más información porque cada tipo de texto tiene particularidades. Por ello te invitamos a que escribas todas tus dudas y las comentes con tu profesor. Hola, ¿sabes qué son los textos argumentativos? Son aquellos que presentan recursos, justificaciones y alegaciones con el objetivo principal de persuadir al lector sobre un determinado punto de vista. Los textos argumentativos se utilizan en el ámbito periodístico, científico, judicial, filosófico y publicitario, por mencionar algunos ejemplos. Los textos argumentativos no solo se presentan de forma escrita, también pueden ser un recurso en conversaciones, exposiciones y debates. La estructura de un texto argumentativo consta de 3 partes. Introducción. Se refiere a una breve descripción de la tesis o idea fundamental, a fin de introducir al lector en el tema y en un contexto determinado. Cuerpo de la argumentación. Corresponde al desarrollo de la tesis propiamente dicha, haciendo uso de los diferentes recursos lingüísticos. El objetivo es convencer al lector. Conclusión. Se refiere a la última parte del escrito que puede constar de varios párrafos, en la que se justifica de manera concisa la hipótesis planteada. Los tipos de textos argumentativos son
textos científicos, textos legales, ensayo, textos periodísticos, debates, foros de opinión, publicidad comercial o propaganda política. Texto expositivo. El texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado con la finalidad de dar a conocer una serie de hechos o conceptos específicos. El propósito fundamental de los textos expositivos es transmitir información sobre una amplia lista de contenidos generales o específicos. Por lo tanto, predomina la función referencial. Características. Se escriben en prosa y contestan a la pregunta ¿qué y por qué es así? Por lo regular se presentan en tercera persona. Hacen uso de definiciones, comparaciones, clasificaciones, analogías, enumeraciones y ejemplos. La estructura de los textos expositivos es introducción, desarrollo y conclusión. Pasando a otro tema, pero sobre la misma línea, tenemos a la reseña crítica, cuyo propósito es demostrar o brindar la mayor cantidad de pruebas al lector empleando juicios y argumentos sólidos e irrefutables. La importancia de la reseña crítica se encuentra precisamente en el empleo de la habilidad y conocimiento de quien reseña, para poder hacer que el lector acepte ciertos juicios acerca del libro, la representación teatral, la película o el contenido observado. Reseña crítica. La reseña crítica es un texto breve que tiene como objetivo examinar una obra de tipo artístico o científico. Describe las características principales de la obra. Realza lo positivo y lo negativo, es decir, las características, fortalezas y debilidades de una obra específica. El objetivo principal es captar la atención del público sobre la obra o acontecimiento. Características. Brevedad. La exposición de los argumentos es precisa y resumida. Destacar los aspectos más llamativos de la obra en cuestión. Opinión del autor. El autor debe ser especializado teniendo una información amplia y detallada sobre el tema. Debe invitar al lector para que formule sus propias opiniones y juicios de valor sobre la obra o evento. Variedad del contenido. El reseñador argumenta sus juicios de valor. Se abre paso a las recomendaciones y conclusiones. Exposición de ideas. Su contenido puede estar basado en una exposición artística, un concierto, una obra de teatro, una película, una publicación o en algún equipo tecnológico. Partes de una reseña crítica. Título. Presentación. Se dan los datos principales de la obra o evento. Desarrollo. Se exponen las características del evento o de la obra artística. Cierre. Se brinda una opinión o una recomendación al lector. Al escribir o leer textos argumentativos, se entra en una confrontación de ideas. Un buen escritor, por medio de su argumentación, tiene más posibilidades de convencer a su lector para que adopte su punto de vista.
pero un excelente escritor además encontrará nuevas perspectivas para las premisas comunes de una sociedad y será capaz de desmentirlas, romperlas o reconstruirlas. Para que te quede más claro el tema de la reseña, vamos a observar un ejemplo. Pon mucha atención en los elementos que te compartiremos. Reseña. El perfume. Historia de un asesino. Ficha técnica. Autor Patrick Susskind. Año 1984. País Alemania. Idioma original alemán. Resumen. Narra la historia de Jean-Baptiste Grenoir, quien nace en el siglo XVIII en un mercado maloliente de Francia, pero que tiene la increíble habilidad de percibir todos los olores del mundo, excepto su olor propio. Queda huérfano y después de años de una vida difícil, gracias a su habilidad termina trabajando en una perfumería donde aprende mucho sobre esencias. Motivado por aprender más, decide partir a otro lugar. Motivado por encapsular el perfume de la mujer, comienza a asesinarlas. Cuando descubren que es el asesino, abre su perfume y todos lo confunden con un ángel. Finalmente decide ir al lugar donde nació, donde se derrama su perfume y la gente lo termina devorando. Opinión. El libro es fascinante. El autor logra captar nuestra atención con una historia única y poco predecible, donde pese a las adversidades del protagonista, no logramos sentirnos identificados con él. Se recomienda leer el libro porque nos hace adentrarnos en el maravilloso mundo de los olores, con una historia oscura, pero a la vez con una profunda reflexión por encontrar quiénes somos y qué queremos. Y ahora nos vamos hasta mi querida Huasteca hidalguense, donde una alumna del Cebeta número 5 de Huejutla de Reyes Hidalgo nos compartirá una reseña de un libro. Pon mucha atención. Hola, soy Kimberly y haré la reseña sobre el libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Este libro es toda una obra de arte y es muy atrayente. Es muy bueno y habla con palabras que puedes entender muy fácilmente. Se desarrolla en un pueblo ficticio en Colombia, donde al principio habla sobre la familia que lo fundó y las familias que vivían en este pueblo. Entre más sigues leyendo, vas viendo cómo se desarrolla el pueblo económica y políticamente, y en los capítulos finales ya habla sobre la decadencia de este pueblo. Esta obra fue publicada entre 1965 y 1966. Se dice que Gabriel se tardó 18 meses escribiendo este libro y que se le ocurrió mientras iba de viaje con su madre a su pueblo natal. Al principio nadie quería publicar este libro porque decían que no iba a ser exitoso, pero resultó ser todo lo contrario y se dieron cuenta de que perdieron una gran oportunidad al no publicar este libro. Esta historia es una de las más famosas de este autor y recomiendo mucho que la lean porque es muy buena. Los invito a que lean este libro, estoy segura que les encantará. Hasta pronto. Recuerdo que cuando estudiaba no me gustaban mucho los exámenes, pero notaba que después de presentarlos reafirmaba mis conocimientos. Tienes mucha razón, Ari. ¿Qué te parece si tratamos de contestar un cuestionario virtual con preguntas sobre la teoría analizada? Recuerden que pueden resolver sus dudas con sus compañeros de clase o su docente. Cuestionario virtual. Es tiempo de comprobar lo aprendido. Este tipo de párrafo aparece al principio del texto y se usa para presentar el tema. Este tipo de párrafo se utiliza para cerrar un tema o apartado. Es un texto que busca dar a conocer las características principales de una obra y opinar sobre ella. ¿La ficha técnica forma parte de la reseña de un libro?
Este tipo de párrafo es donde se desarrollan las ideas o argumentos. Verifica tus respuestas. Comparte resultados con tu grupo. Si hay dudas, comunícate con tu docente. Escribir bien es sinónimo de una buena educación. Por eso es importante que aprendas a redactar adecuadamente para comunicar con toda claridad. Si aún tienes dudas sobre este tema, busca a tu docente y consulta los programas de Aula SEMS HD que se encuentran en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale like y activa las notificaciones para que tengas todas las novedades que producimos para ustedes. También puedes escanear el código QR que aparece en pantalla, donde encontrarás más contenido sobre lectura y además te invitamos a seguir nuestras transmisiones en Facebook y por Radio y Televisión de Hidalgo. Cuídate mucho y sigue preparándote. Hasta la próxima. Hola, la gestión del tiempo es un punto clave. Toma en cuenta cómo organizar tu tiempo de estudio. Crea tu propia rutina a través de un horario lo más estable posible. Proponte mini retos para seguir manteniendo la motivación durante tus sesiones de clase. ¡Nos vemos!